Buenos días, jóvenes. Buenos días, profe. Bienvenidos a su clase de psicología. Voy a pasar lista para ver quiénes de los integrantes de este salón están. Número 1, Jorge Roberto de León Serrano. Presente. Número 2, Andrés Elorza Maldonado. No vino. No vino. Ya es la segunda. Creo que está atorado en la taza del baño, profe. Ok, número 3, Luis Felipe León Murillo. Presente. Número 4, Pedro José Ruiz Arellano. Presente. Y número 5, Adrián de Jesús Villalobos Párez. Presente. Ya son todos, ¿verdad? Sí, Profe, ¿puedo pasar? ¿Dónde está? Vaya, profe. Pásale. Ah, Estoy de retardo por eso. Yo no Tiene lo retardo paso. mental. Ok. Aún huele feo. ¿Trajeron la exposición que van a presentar? Sí, Sí. no, profe. Ok. En esta clase vamos a hablar un poco sobre la motivación y algunos otros temas de los que ustedes van a platicarnos. Les voy a leer un pequeño fragmento que es motivación y cuáles son los factores, y ahí pasamos a la síntesis, ¿ok? ¿Algunos de ustedes saben qué es motivación? ¿No? No, profe. La motivación es la fuerza que activa el comportamiento que lo dije y subyace a toda tendencia a la supervivencia. A ver, Jorge, dime un ejemplo sobre motivación. No sé, profe. ¿Ustedes dirían? No sé, profe. ¿Y tú, Pedro, me puedes decir un ejemplo? Pues podría ser cuando un niño saca buenas calificaciones y lo incentivan con premios para que siga. Ajá, es una muy buena motivación para que el niño pueda llegar a seguir progresando, ¿ok? Hace mucho calor, ¿verdad? Les voy a encender Sinceramente, y aparte, ya el olor de Andrés se siente. Sí, Sí, Andrés. profe, de verdad. No te Tufazo. En el 2, profe, para que no escuche. Bueno, Ah, los tres de factores chocolate, sí, de estos sí. son los biológicos, los aprendidos y los cognitivos. El elemento primordial de la motivación, ¿alguno sabe? No, bueno, son las emociones, que son las reacciones subjetivas al ambiente que van acompañadas de respuestas neuronales y hormonales. Vamos a pasar ahora a síntesis, ¿ok? Cada quien va a tener una pregunta y a ver si estudiaron o lo anotaron. Ok, primero vamos a salir. Pedro. Ok, Pedro, háblame sobre la teoría del impulso. Pues la teoría del impulso dice que la reducción de este impulso representa el refuerzo suficiente para que se produzca el aprendizaje. Muy bien. Sí quedaste con tu síntesis. Profe, ¿me permite hablar, por favor? Sí, vaya. Corriendo, por favor. Ahora, segundo nombre. Andrés Elorza. Dígame, profe. Ok. Andrés, ¿sabes quién es el principal representante de la teoría del aprendizaje? Pues Skinner, ¿no, profe? Skinner, muy bien. Está más difícil de ver. B.F. Skinner, profe. Muy bien. Pero ya es de Andrés. Ok. Tercera pregunta. Le tocó a Jorge Roberto alias el Quick. Ok, Quick. ¿Me puede decir qué explica nuestra conducta? Explica nuestra conducta por procesos del pensamiento. Te Procesos tardaste del mucho. pensamiento, profe. Te tardaste mucho, lo siento. Aquí bueno, las teorías cognitivas explican nuestra conducta por procesos del pensamiento humano, ¿ok? Ok, va. Cuarta pregunta. Le tocó a Luis Felipe León. Ok, Felipe. ¿Me puede decir qué enfoque representa los teóricos de la atribución? Espérame, en esta hoja la tengo, espérame tantito. Es la interpretación que elija determina mi respuesta. Muy bien. Se ve que sí hicieron síntesis, ¿ok? Y última pregunta, y nuestro último compañero que queda es Adrián. Ok, Adrián, a ti te tocó una un poco difícil. Te voy a leer un fragmento. Maslow organizaba las necesidades humanas en forma de pirámide, con las necesidades fisiológicas más elementales en la base. ¿Me puedes decir la pirámide, por favor, desde el inicio hasta la punta? Ok. En la base de la pirámide se encuentran los biológicos, ¿Me puedes decir un ejemplo de biológico? como el agua o la comida. Muy bien, ajá. De ahí le sigue la seguridad. Ajá, De ahí le sigue el amor y pertenencia. Después, autoestima. ajá. Y en la punta está la autorrealización. Muy bien, Adrián, se ve que sí estudiaste y sin copiar. Ok.
¿Quieren pasar con sus posiciones? Sí, profe. Sí, por favor. No hay de otra. Ok. Primero va a ser Adrián. Buenas tardes, compañeros. Yo voy a exponer sobre el hambre y la sed. Más fuerte. Empezando con el hambre, el centro de control biológico del hambre no es el estómago. De hecho, es solo una pequeña parte de la motivación del hambre, el estómago. El hambre es controlado por el hipotálamo. Ajá. El hambre es controlada con 3 centros en el hipotálamo. Un sistema de alimentación, que es aquel que nos motiva para comer cuando tenemos hambre, está localizado en el hipotálamo lateral. Y un sistema de saciedad, que nos dice que dejemos de comer cuando ya estamos llenos, está localizado en el hipotálamo ventromedial. Si el hipotálamo lateral es estimulado, comeremos aún estando llenos. Y si el hipotálamo lateral es destruido, pues dejaremos de comer hasta morir. Si el hipotálamo ventromedial es destruido, entonces comeremos hasta llegar a un estado alarmante de obesidad. Y a esto se le conoce como hiperfagia. Bueno, ¿qué información utilizan estos 3 centros del hipotálamo? Primero, las contracciones estomacales. Cannon y Washburn tenían razón sobre las contracciones estomacales. Las contracciones estomacales envían señales de hambre al hipotálamo lateral y el nivel de azúcar en la sangre. El hipotálamo lateral tiene neuronas especializadas que pueden detectar el nivel de glucosa en el torrente sanguíneo, pero son 2 órganos los que dan parte fundamental. El rol de la glucosa en la sangre ha sido demostrado con certeza en 2 experimentos en donde se involucran los islotes de Langerhans. Cuando la insulina es inyectada en el torrente sanguíneo de una persona, el nivel de glucosa va a aumentar y esto va a hacer que la persona, aunque esté llena, le dé hambre. Pero cuando se inyecta el glucagón, el nivel de glucosa de esa persona va a descender y esto va a hacer que no tenga hambre. El hígado, que funciona como una alacena de azúcar, detecta los niveles de glucosa en la sangre y la primera porción del intestino delgado o duodeno detecta el azúcar de un alimento que acabamos de ingerir y los niveles de grasa en el cuerpo. Se ha demostrado que las células adiposas o grasa secretan leptina a nuestro torrente sanguíneo y cuando esta leptina llega a nuestro hipotálamo, el hipotálamo reacciona de 3 maneras. Los incrementos en el peso corporal no solo le indican a nuestro cuerpo que tiene que dejar de comer, sino que también tiene que incrementar su metabolismo. El metabolismo es la tasa en la que las células utilizan energía y el metabolismo es diferente en cada persona. Si no, todos tendríamos el mismo peso o aproximadamente el mismo índice de masa corporal. Bueno, primero el hipotálamo ventricular manda un mensaje para dejar de comer. Segundo, el núcleo paraventricular controla el hambre regulando los niveles de azúcar en la sangre. Tercero, el hipotálamo ventromedial activa nuestro sistema nervioso simpático, lo que obliga a que las células se quemen en forma de calor. Esto ha llevado a los científicos a la hipótesis de que cada quien tiene un punto de regulación diferente. O sea, el punto de regulación sería el momento en que nuestro hipotálamo ventricular comienza a actuar. Bueno, y apetitos específicos. Cuando los animales son privados de una proteína, vitamina o grasa, ellos tenderán a comer alimentos que contengan más de este elemento. Bueno, y factores psicológicos en el hambre. Mediante la maduración y el aprendizaje pasamos de ser infantes que solo toman leche de su mamá a ser adultos que ya tienen sus preferencias en qué comen. Por ejemplo, la religión, ¿no?, nos puede decir qué comemos, cuándo comemos y hasta cuánto comemos. Igual, pues personas con depresión o ansiedad, igual afecta el apetito. Por ejemplo, las personas con ansiedad comen más de lo normal y las personas con depresión pues como que suprimen su apetito. La destrucción de nuestro sistema para beber provocará que el animal se rehúse a tomar agua. Y si se destruye nuestro sistema para dejar de beber, esto provoca que el animal tome cantidades excesivas de agua. Bueno, y la sed, tanto como debemos regular nuestro hambre, también tenemos que regular nuestra sed. Un sistema para beber y un sistema para dejar de beber son los dos controlados por el hipotálamo. Aunque los centros de control del hambre y la sed son los mismos,
operan diferente porque utilizan diferentes neurotransmisores. El hipotálamo utiliza 3 diferentes señales para regular el acto de beber. Los factores psicológicos más problemáticos para aquellos que intentan controlar su manera de comer son los incentivos, que son señales externas que activan motivos. Por ejemplo, si ya estás lleno después de comer, pues un incentivo podría ser un postre, de seguir comiendo incluso estando lleno. Bueno, primero tenemos la resequedad en la boca. Es la señal de la cual estamos más, en la que tomamos más en cuenta. En 1920, el Walter Cannon concluyó que la resequedad es producto a la sed, o sea, es la respuesta a la sed, la resequedad en la boca. Bueno, y segundo tenemos el nivel de fluidos en las células. Cuando la cantidad de agua disminuye, la concentración de sales en nuestro cuerpo aumenta. Cuando las células especializadas de nuestro centro de bebida se deshidratan, mandan señales para corregir la situación. Bueno, le indica a la hipófisis que secrete la hormona antidiurética al torrente sanguíneo. Y cuando la hormona antidiurética llega a los riñones, esto propicia que mantengan agua en nuestro cuerpo. Son de mucha importancia las sales de sodio que existen en las células externas de nuestro cuerpo. Y tercero tenemos el volumen sanguíneo total. Si nuestro volumen de agua disminuye, también lo hace nuestro volumen sanguíneo, ya que nuestra sangre está compuesta mayormente de agua. Un volumen menor de sangre es primeramente percibido por los riñones, y estos reaccionan de 2 maneras. Primero, provocan que los vasos sanguíneos se contraigan. Y segundo, ordenan la creación de angiotensina en la sangre. Y esto induce a que busquemos fluidos. Bueno, y ya para concluir mi exposición, quiero aprovechar para hablar sobre los factores psicológicos de la sed. Mediante el aprendizaje y la maduración, igual aprendemos a qué podemos tomar, cuánto podemos tomar y cuándo podemos tomar. También hay factores emocionales como la depresión y la ansiedad. Pasa lo mismo con el hambre y con la sed, solo que con la sed hay personas que no buscan comer, sino que cuando se sienten ansiosas o se sienten en depresión, pues su respuesta son las bebidas alcohólicas. Bueno, compañeros, muchas gracias. Esto concluye mi exposición del hambre y la sed. Bueno, muchas gracias, Adrián. Espera, quédate ahí. Ahora vamos con su calificación. ¿Cuánto creen que se merece su compañero Adrián? Luis Felipe, ¿cuánto crees usted? Un 8. 8. ¿Tú, Andrés? Un 8. ¿Tú, Jorge? 6, digo yo. Un 6, ¿no? ¿Y Pedro? 7,5, 8. 7,5, 8, ok. Tu calificación final va a ser, a mi criterio y el de tus compañeros, un 7.5. Gracias, Jorge. Bueno, ahora yo les voy a seguir hablando un poco sobre la motivación. Los conflictos de la motivación, los investigadores lo han hecho en 4 categorías. Una categoría de ellas es aproximación. Esta se da cuando hay 2 elementos deseables. La otra es evitación-aproximación. Este es cuando se da un elemento con las dos positivo y negativo. El otro es evitación. Este es cuando los 2 elementos son indeseables. Y conflictos múltiples de aproximación. Esta se da cuando hay muchas opciones con los elementos positivos y negativos. Bueno, ahora, ¿quién es el siguiente con su exposición? Yo, profe. Andrés, bueno, pásale. Vamos, Andrés. Andrés. Buenos días, soy Andrés Elorza y comenzaré hablando sobre los trastornos alimenticios. Primero voy a comenzar a hablar sobre la anorexia, la cual es un trastorno donde el individuo se niega a ingerir comida. El paciente usualmente suele ser una mujer de adolescente y pues la imagen que proyecta de sí misma es una persona bonita y de complexión muy saludable, cuando en realidad la persona se ve esquelética y desnutrida. Este trastorno suele degenerar en lo que se conoce como bulimia, aunque no siempre van a ir de la mano. La bulimia se trata de ingerir grandes cantidades de comida, cerca de 5,000 calorías, y luego el individuo trata de inducirse al vómito. Usualmente las personas con bulimia tienen graves problemas a nivel físico, como lo puede ser desórdenes gástricos y pérdida de cabello. Hasta la década de 1950 no se realizaron los primeros experimentos con la sexualidad, dados de la mano de William Masters y Virginia A. Johnson.
Ellos utilizaron elementos técnicos para analizar el comportamiento sexual. Peters y Johnson identificaron dos procesos divididos en 4 etapas de la respuesta sexual. La primera es la vasodilatación y la segunda es la miotonía. En esta fase, la siguiente de resolución, el cuerpo vuelve a su estado de reposo. En esta fase se puede tardar de unos 15 a 30 minutos en volver al estado original. En el hombre se da lo que se conoce como periodo refractario, donde se tiene que esperar de unos cuantos minutos hasta incluso 24 horas en otros para que pueda consumar otra vez el acto sexual. En las mujeres no existe periodo refractario, por lo que pueden tener multiorgasmos. La primera de estas 4 etapas es la excitación, donde la mujer experimenta un endurecimiento de los pezones y lubricación vaginal, mientras que el hombre experimenta lo que es la erección, tensión escrotal y elevación de los testículos. De estas etapas es la meseta, donde la vasodilatación llega a su máximo punto. En la mujer, las paredes vaginales se contraen y la abertura se hace más pequeña, mientras que el hombre alcanza el nivel máximo de erección y empieza a sacar gotas de fluido preseminal. Las etapas es el orgasmo, es una serie de contracciones musculares en los órganos pélvicos a intervalos de 0.8 segundos. En el hombre hay 2 etapas, la inevitabilidad eyaculatoria y posteriormente la misma eyaculación. En la mujer solamente se contrae el útero. Ahora hablaré de las causas de la activación sexual. La primera pueden ser las hormonas, que dentro de los andrógenos la testosterona es la más estudiada y la que se ve que es la principal que provoca el deseo, la activación del deseo sexual. En el caso de las mujeres, las hormonas más estudiadas son los estrógenos y la progesterona. Igualmente en su caso provocan la activación del deseo sexual, aunque se ha visto que también las mujeres contienen niveles de testosterona, ciertos niveles de testosterona, en los cuales si son altos se puede presentar una mayor necesidad de consumir. Otro de los factores que podrían dar la activación del deseo sexual es la estimulación. El etólogo Desmond Morris indica que hay señales de sexo, el cual nos permite diferenciar a los varones de las hembras. Hay ciertas cosas que disfrutamos ver del sexo opuesto. Por ejemplo, de las mujeres nos gusta ver una figura delineada, caderas anchas, busto levantado, así como de parte de ellas nos gusta ver a hombres con espalda ancha, trasero plano y brazos grandes. Estas son las señales de sexo. Bueno, otro factor en la activación del deseo sexual puede ser el aprendizaje, aunque es realmente más útil para la selección de pareja sentimental o sexual. Se ha visto que el aprendizaje también influye, o bueno, es influenciado más bien por el entorno y los ideales de belleza que se tengan en una sociedad o en una cultura. Son los factores cognitivos. No es extraño que la manera de pensar influya tanto sexualmente como en la manera de actuar o cualquier otro aspecto. Por ejemplo, se da el ejemplo de 2 tipos de personalidades. Una es extrovertida y la otra es introvertida. Los extrovertidos suelen variar mucho más en sus parejas sentimentales y sexuales, en la innovación que le meten al acto sexual, las posiciones, mientras que los introvertidos suelen ser hombres más apaciguados, individuos que son de familia o que prefieren quedarse con una pareja por mucho tiempo. Además, se ha presentado que son cohibidos cuando se trata del acto sexual y llegan a tener ciertas inhibiciones o sentirse mal mientras lo están consumando. Ahora voy a hablar brevemente de la homosexualidad. Bueno, no hay cosas tan claras acerca de la homosexualidad. Algunos teorizan que se debe a un factor genético, otros a que es un desorden hormonal. Otras teorías apuntan a que en una situación familiar se presentó una figura materna más dominante que la paterna y esto generó un desequilibrio entre las figuras paternas. Realmente no se tiene nada concluido acerca de la homosexualidad y esta preferencia sexual. Bueno, ahora comenzaré a hablar sobre la agresión. Les voy a dar la pequeña introducción. La agresión es cualquier comportamiento destinado a dañar a alguien o algo que nos rodea, que a menudo desencadena en violencia. Por lo tanto, cuando hablamos de agresión, nos referimos a un comportamiento que un individuo lleva a cabo con la intención de dañar a algo o a alguien. Responder a la pregunta si en verdad heredamos la agresividad. Por ejemplo, aquí tenemos a 2 exponentes, Conrad Lorenz y Robin Fox. Conrad Lorenz fue un etólogo y él dice que el comportamiento agresivo está presente tanto en animales como en seres humanos. Es un rasgo inevitable y genéticamente determinado. Que por otro lado, Robin Fox nos dice que los seres humanos estamos programados para agresión y que este impulso constituye
No, profe. Este instinto constituye un impulso esencial para el funcionamiento del organismo. Diferentes estructuras cerebrales están implicadas en el funcionamiento de la agresión. Como un ejemplo tenemos al asesino Charles Whitman, que por un tumor en el lóbulo temporal cerebral desencadenó un terrible acto violento que terminó con la vida de 14 personas y otras 24 heridas. Sobre lo que es lo que desencadena la agresividad, hay dos factores: la frustración y los insultos y la evaluación negativa. Primero hablamos de la frustración. La frustración no siempre va a desencadenar en un acto agresivo o violento. Se trata sobre cuando en un deseo de realizar algo no se termina consumando el acto. Pero solo se puede llegar a ser agresivo o violento si el entorno nos predispone a esto. Ahora, hablando de los insultos y la evaluación negativa, se ha visto que en múltiples experimentos los insultos suelen ser un agravante muy fuerte para los individuos y normalmente ellos suelen reaccionar de manera muy agresiva ante estos. Y la evaluación negativa, que cuando sentimos que una crítica hacia nosotros es arbitraria o muy negativa, tendemos a responder de manera agresiva con la misma carta. Aunque también se ha visto que si nosotros consideramos que nuestra evaluación, por mala que sea, es justa, tendremos menos posibilidades de... Ahora les voy a hablar de cómo aprendemos a ser agresivos. El primer punto que quisiera tocar es que aprendemos de la gente que nos rodea. Los padres ejercen un gran ejemplo de agresividad en los hijos. Cuando los padres educan a sus hijos a que no deben pegar a los demás, pero ellos les pegan a los hijos, dan un mensaje contradictorio que es difícil de entender para sus cabezas. Entonces los hijos buscarán en cualquier figura adulta o paterna una semejanza que tengan con ellos mismos y por eso tenderán a imitarla. El siguiente punto que quisiera tocar es que aprendemos de las actitudes de la sociedad. Mi libro de psicología pone un ejemplo muy interesante de una sociedad en Oaxaca, donde educan a los niños con los mismos valores para si es el sexo masculino o femenino. Se les enseña que deben tratar con respeto a sus mayores, se les enseña que deben tratar con respeto al ambiente que los rodea. Y por eso mismo esta sociedad en este particular municipio de Oaxaca tiende a ser menos violenta y agresiva que cualquier otro estado o municipio de la República Mexicana. Siempre vamos a aprender de lo que nos está rodeando en la sociedad. Como siguiente punto es que aprendemos de la televisión. Aquí se teoriza que la televisión realiza cierta descarga de violencia hacia nuestro cerebro. Por esto mismo tendemos a que después de ver una película violenta o después de ver un suceso violento en algún noticiero, nosotros estemos predispuestos a cometer el mismo acto violento. Eso se ha comprobado en diferentes experimentos de parte de la sociedad americana. Bueno, muchas gracias por escuchar mi exposición, profe. ¿Cuál es mi calificación? Muy bien. La exposición me gustó. Pero vamos a preguntar a tus compañeros, ¿ok? Sale, profe. A ver, Pedro José, ¿cuánto crees que se merece Andrés? Pues lo hizo bien, así que un 0, no es cierto. Un 9. Un 9. Tú, Jorge Quinn. Pues es que no lo hizo tan mal, pero sí una partecita leyó. Yo digo que un 7. Un 7. 7.5. 7.5, bueno. Sí. Bueno, yo que voy a cambiar mi calificación a 8. 8. ¿Por qué te acordás que leyó? Sí, leyó. Tú, Luis Felipe. Bueno, analizando los puntos de vista de mis compañeros y cómo fue la manera que expuso, creo que un 8.5 se merece. 8.5. ¿Y tú, Luis? ¿Tú, Adrián Villalobos? No, se fue. Se tuvo que ir. Se tuvo que ir, no le dijo ¿A dónde se fue? Se puso mal, Voy a poner pausa. se puso mal de la panza y se fue. Creí que le había pasado algo. Se la voló. Chavos. Después lo tengo de promedio. Ok, por lo que te digan tus compañeros y por Por su mi criterio. crítica, tú tienes un 8. No se suma. Tienes un 8. Está bien, profe. No pasas. No pasa nada. Te puedes ir a sentar. Gracias, Gracias. gracias. Bueno, ¿quién es nuestro siguiente? Pedrito, vamos. Pedro. Bueno, ahora el tema que me toca exponer a mí es el de las teorías de agresión y de la activación y la curiosidad.
La primera de las 4 teorías es la teoría del instinto de Freud, la cual afirma que la agresión parte de un instinto agresivo innato. Freud decía que todos los animales, inclusive el humano, nacen con ese instinto agresivo y que la única forma de liberar tal instinto agresivo es mediante el acto abierto de agresión. La clave principal según la teoría de Freud, para liberar este instinto agresivo es mediante formas no violentas, liberando dicha energía agresiva. El punto central de la teoría de Freud es que la agresión es necesaria para la supervivencia del más apto. Un ejemplo de ello es un león. Un león, por instinto, por mera biología, es agresivo. Entonces, por eso es que el león se le denomina el rey de la selva, porque entre más agresivo sobrevive más, es la supervivencia del más apto. El aspecto más controversial de la teoría de Freud es que él decía que la energía agresiva instintiva debía ser liberada de alguna forma. Él llamaba a este proceso de liberación de la energía instintiva catarsis, que en palabras más fáciles se puede decir que es la forma de liberar la energía agresiva, pero de una forma no violenta. Y así es como Freud concluye su teoría. Esta teoría es la teoría de la frustración-agresión. En esta teoría están de acuerdo con Freud de que la agresión es parte del instinto humano, pero en lo que no están de acuerdo es que nace de una necesidad omnipresente de agredir. Los teóricos de esta teoría, valga la redundancia, nos dicen que la agresión nace de una frustración o bloqueo de motivos importantes. El psicólogo de esta teoría nos dice que las naciones y las personas más frustradas actúan de una manera más iracunda y agresiva. También nos dicen que las personas que carecen de recursos económicos, es decir, las personas pobres, son las personas que están más frustradas debido a que no pueden hacerse de las necesidades. También nos dicen en esta teoría que el aumento de la temperatura influye en la frustración y en consecuencia a la agresión, y se puede decir que en los próximos años que aumente el cambio climático y exista más calor, la gente vivirá más frustrada y por ende será más agresiva. Ahora hablaremos un poco más sobre la tercera teoría, es decir, la teoría del aprendizaje social. Su creador, Albert Bandura, nos dice que las personas son agresivas solo si han aprendido que esto les beneficia. Científicos de esta teoría no niegan la frustración, pero lo que sí nos dicen es que actuaremos más agresivos ante la frustración solo si hemos aprendido que esto nos beneficia. Los psicólogos de esta teoría entran en conflicto directo con los psicólogos de la teoría de Freud debido al tema de la catarsis. Por un lado, los psicólogos de la teoría de Freud nos dicen que debemos de liberar energía de una manera no violenta. Ejemplo de ellos serán gritar de una manera fuerte, golpear un saco de arena o golpear al sillón o cualquier objeto inanimado. Y por la parte de los teóricos de la teoría del aprendizaje social nos dicen que estas actividades no solo no reducen la violencia, sino por lo contrario, estas aumentan la violencia y la agresividad de una persona debido a que les enseña a ser violentos. Era compositiva de la agresión, la cual es creada por Edelson y Edelson. En esta teoría nos dice que hay 5 razones por las cuales la gente se crea una agresión o una guerra. Primero tenemos la superioridad, la cual dice que un grupo se cree superior a otro, ya sea por motivos de raza, etnia o religión o cualquier otro motivo que tengan. Entonces, al sentirse superiores ante un grupo inferior, creen que tienen el derecho de acabar con ellos. Después tenemos víctima de la injusticia. Cuando un grupo se cree víctima de la injusticia y de razones de esto para justificar una venganza, agrede a otro grupo. Entonces el grupo que recibe la agresión también se cree víctima de una injusticia y así se crea un círculo de víctima y victimaria. Después tenemos vulnerabilidad. En la vulnerabilidad, cuando un grupo se siente vulnerable y débil,
ataca a tu grupo por mera prevención, agresión preventiva. Entonces el grupo que es atacado, que recibe el ataque, también se cree vulnerable y por eso mismo también hace otro ataque, entonces se vuelve un círculo igual. Después tenemos desconfianza, cuando alguien hace que cuando un grupo cree que el otro grupo piensa que el otro grupo actúa de mala fe, y hace que piensen que es malo y así, y crean una imagen mala del otro grupo, entonces porque creen que es malo, lo agreden. Y por último tenemos la impotencia. Cuando un grupo cree que es incapaz de hacer de tener paz mediante un acuerdo o una manera pacífica de mantenerlo así, creen que la alternativa de la guerra es mucho mejor que un acuerdo, y así es como lo concluyen. Un ejemplo claro de todo esto, que engloba muy bien todo esto, es la Alemania nazi, porque la Alemania nazi se sintió superior ante los judíos. La Alemania nazi se sintió víctima de la injusticia cuando perdieron la Primera Guerra Mundial. La Alemania nazi se sintió vulnerable con las grandes potencias, y por ello atacaron primero. La Alemania nazi sintió desconfianza de los judíos, y al sentir desconfianza de ellos los pusieron con una imagen mala, y es por ello que se fueron sobre ellos. Y la Alemania nazi se sintió incapaz de seguir con el tratado de Versalles, y por eso atacó a las demás potencias. Esto fue todo sobre la agresión. Bueno, ahora iniciaremos con activación y curiosidad. ¿Cómo nos activamos? Bueno, pero primero hay que definir qué es activación. Activación es un proceso fisiológico por el cual procesamos información, actuamos ante una emergencia y experimentamos ante una amplia gama de emociones. Bueno, ahora, como ya sabemos, nuestras ondas cerebrales son captadas por el electroencefalograma. Bueno, cuando estamos en un proceso de activación moderada, cuando estamos más alerta, el electroencefalograma capta picos cortos, rápidos y regulares. Esto causa otras respuestas fisiológicas, y a estas respuestas fisiológicas se le llama activación autonómica. Existe un mecanismo biológico llamado formación reticular, situado en el tronco cerebral, que regula nuestros niveles de alerta. Las neuronas sensoriales estimulan la formación reticular. Esta, por su lado, activa la corteza y otras áreas cerebrales que controlan la activación autonómica. Como la formación reticular es quien activa estos centros cerebrales, se le denomina sistema activador reticular. Bueno, ahora, ¿cómo nos sentimos activados? La mayoría de los seres humanos preferimos un nivel moderado de activación, ni tan alto que nos ponga nerviosos, ni tan bajo que nos ponga aburridos. La mayoría de las personas prefieren un estímulo relativamente complejo o relativamente nuevo. La mayor parte de las personas prefieren mantener un nivel moderado de activación, y normalmente hacemos esto controlando nuestro nivel externo de activación. Es decir, si estamos en un nivel de activación alto, estamos emocionados, alterados, nos retiramos a un lugar tranquilo. Por ejemplo, si una persona que trabaja 8 horas, las 8 horas de la jornada, y está muy estresada y quiere estar tranquilo, pues se va al bosque y se retira a un lugar bajo. En cambio, si tenemos niveles bajos de activación, nos vamos a un lugar que nos estimule, que estemos bien. Por ejemplo, en una fiesta. Las personas que buscan tener un nivel alto de activación se le llama buscadores de emociones. Son personas que realizan deportes extremos, como el paracaidismo, el rape, la escalada, cualquier deporte extremo. Las tendencias de las personas sobre si quieren tener niveles altos de activación o niveles bajos de activación pueden ser heredadas.
Bueno, ahora bien, ¿cómo la activación afecta a la ejecución? De acuerdo con la ley de Yerkes-Dodson, establecida en 1918 por los dos psicólogos citados, el nivel óptimo de activación se alcanza acorde a la actividad que se está haciendo. Por ejemplo, si una actividad es muy fácil, el nivel de activación tiene que ser alto. Y si una actividad requiere más concentración o es más difícil, requiere niveles bajos. Hebb sugirió que la determinante principal no era el estímulo, sino la activación que producía. Hebb también decía que la activación focaliza nuestra atención, es decir, mientras una actividad necesita más atención, se focaliza más. Un ejemplo de ello es este video. Este video necesita más atención y se focaliza más nuestro tiempo y nuestro conocimiento. Hebb también decía que la ejecución mejora, pero solo hasta cierto punto. Bueno, ya por último, efectos de la privación sensorial. Bueno, un grupo de psicólogos de la Universidad de McGill construyó una cámara para privar de los estímulos. En ese experimento se le pagó $20 a alumnos de la misma institución para que fueran partícipes. En este experimento entran a dicha cámara y lo que hacían era nada técnicamente, solo se quedaban sentados en un punto establecido, pero solo veían una luz fija. No tocaban nada porque sus manos estaban cubiertas de cartón, igual sus antebrazos, y se quedaban sentados sin hacer nada. Lo que provocaba es que la privación de los estímulos les resultaba intolerante, molesta, y eso provocó que más de la mitad de los estudiantes quería salirse de ese experimento. Uno de los efectos de la privación sensorial son las alucinaciones, y lo podemos ver en los conductores de trailers, debido a que estos, al manejar varias horas durante un buen rato, empiezan a imaginar cosas, y es así como se crean accidentes por culpa de los traileros. Pero eso es debido a la privación sensorial. Pues muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado mucho el tema que les hablé. Sí, gustado. Bueno, muchas gracias, Pedro, por tu exposición sobre esas teorías. De nada, profe. Bueno, para tu calificación igual vamos a preguntarles a cada uno de tus compañeros. Empezamos con Andrés Elorza. ¿Cuánto crees tú que se merece Pedro? Pues 6.5, profe. 6.5. Ah, 6 sí, puntos. no. Por ahí está el estándar, la verdad, por ahí está el No estándar. estuvo tan feo. ¿Y tú, Jorge? Yo le pongo un 7. 8.5. Sí. 8.5. Sí, no estuvo tan mal. Eres buen amigo, ¿verdad? Tú, Luis Felipe León, 7-5. 7.5. Es que me queda mal. 9. Y Adrián Villalobos, ¿cuánto creen que dé? Pues no le digo. 10, yo digo que 10. No. Nada. Adrián. Páselo, omítalo. Bueno, Sí, porque no está, ¿Sí sabe contar, profe? Sí, ok. no cuente con Ahora, nada. a mi criterio, yo creo que te ganaste junto con estos, obviamente, un 7.6. Le ganaste a Adrián. ¡Panzazo! Bueno, ahora quién es nuestro siguiente participante. Yo, Jorge Quick. Ah, Dale, a ver, traigo mi Compañero. diapositiva aquí. mucha suerte. Gracias. Buenos días, compañeros. Yo les voy a hablar acerca del tema que es la conducta del logro. A manera de introducción me gustaría presentarles dos escenarios. El primero de ellos es de una persona que quiere sacar las mejores calificaciones, estar en el cuadro de honor y eventualmente graduarse con honores para después alcanzar la cima en su carrera profesional. La segunda es una persona que no le interesa tanto, que solo quiere pasar el semestre con 6 y así también llevársela a la universidad para después conseguir un trabajo que más o menos lo sostenga. Si te identificas con la primera persona, quiere decir que tienes una necesidad de logro alta. Si te identificas con la segunda persona que describí, tienes una necesidad de logro algo baja. Bueno, para el año de 1938, Murray define la motivación del logro como la capacidad o la tendencia para vencer obstáculos, para dominar
o ejercer el poder, también para completar desafíos difíciles de la manera más rápida y de la mejor manera posible. También la motivación del logro puede ser expresada como NACH por sus siglas en inglés, o NACH le vamos a llamar. Sin embargo, no fue hasta el año de 1953 cuando algunos psicólogos, entre ellos McClelland, Atkinson, Clark y Lowell, desarrollan la prueba de la percepción temática, o conocida como TAP por sus siglas en inglés, para medir la necesidad de logro en las personas. Esta prueba, ¿en qué consistía? Bueno, consistía en una serie de láminas que tenían imágenes. Estas imágenes representaban una historia, representaban el presente. Entonces las personas que hacían esa prueba tenían que escribir esa historia, decir qué pasó antes de llegar al momento que se presenta en la lámina, qué está pasando en ese momento y qué va a suceder a futuro, la manera en que se va a resolver el conflicto. Ellos se dedicaron a analizar el contenido de estas historias para ver si las personas utilizaban palabras relacionadas con el logro. Podría explicar también si las historias contenían obstáculos o dificultades que ellos tenían que sobrepasar. Después de 25 años de que estos psicólogos estudiaron la conducta de la motivación, se dieron cuenta que también se encuentra la conducta del logro en bebés incluso de hasta 2 meses de edad. Por ejemplo, había un móvil, ya saben, esos que ponen encima de las cunas, y cuando ellos lograban hacer que se movían, se mostraban contentos. Ahí es donde se presentaba la conducta del logro. También han aparecido, características de una personalidad que tiene una necesidad de logro alta. Por ejemplo, si a una persona con esta necesidad alta de logro se le presenta una tarea de nivel fácil, una de nivel medio o una de nivel difícil, ellos tienden a escoger la tarea con una dificultad media. ¿Por qué? Porque esta tarea de dificultad media van a encontrarla lo suficientemente difícil para que les resulte interesante, pero no tan difícil como para que les resulte desmotivante. También es posible que esta necesidad de logro pueda ser parcialmente heredada, o también se pueda aumentar la motivación del logro. Está comprobado que las madres que son exitosas o tienen una alta motivación del logro tienden a educar a sus hijos para que sean independientes, para que tengan también una alta motivación del logro. A pesar de esto, se ha demostrado también por un experimento de McClelland y Winter en el año de 1969 que se puede modificar esta motivación o conducta del logro a etapas avanzadas de la edad. Esto mediante unos cursillos que se dieron acerca de lo mismo, de la motivación del logro, de las propias metas, de cómo llegar a alcanzarlas. Se determinó que las personas que tomaron este pequeño curso habían aumentado su necesidad de logro que las personas que no lo tomaron. También se han llevado a cabo experimentos para determinar si esta motivación del logro influye en todos los aspectos o en diversas áreas de nuestra vida o de nuestro desarrollo personal. Por ejemplo, si una persona es destacada en las artes o en el deporte, se quiere saber si puede igual ser destacada para las aptitudes gubernamentales, de liderazgo o jurídicas. Otra persona que se dedicó a hacer estudios sobre esto, sin embargo, abordándolo ya desde una cuestión científica, es Martina Horner, que en la actualidad se desempeña como directora del Radcliffe College. Ella en su experimento puso a jóvenes estudiantes, hombres y mujeres, a que redactaran historias de éxito, y se dio cuenta a la hora de realizar los resultados que las historias de éxito que redactaban las mujeres eran acerca de mujeres, exaltaban más las cualidades negativas de obtener el éxito, como lo son la soledad, la crítica que se les puede dar, la exclusión y todos estos aspectos negativos en la vida.
Sin embargo, cuando las mismas mujeres escribían historias de éxito acerca de hombres, remarcaban más los aspectos positivos, el dinero, el triunfo, todo lo que te puede acarrear el éxito en tu vida profesional. Basándose en estas respuestas de sus experimentos, Horner se dio cuenta que las mujeres tienen algo que ella llama un miedo al éxito, remarcando los aspectos negativos del éxito, mientras que en el hombre se exalta todo lo positivo. Sin embargo, otros investigadores han llegado a conclusiones algo diferentes a las de ella. Por ejemplo, que los hombres sienten el mismo miedo al éxito que las mujeres, aunque también han habido otros investigadores que han llegado a conclusiones parecidas a la de Horner, expresando también que aparte de este miedo al éxito, también las mujeres tienden a abandonar actividades que consideran que necesiten características propiamente masculinas. Frecuentemente es cierto que las mujeres se niegan a competir por un temor irracional al éxito, porque está comprobado también en la experiencia. Podemos ver algunas personas, algunas mujeres que tienen éxito en su vida profesional, pero su vida personal no es tan buena. A manera de conclusión, me gustaría remarcar que en el momento en que los estereotipos culturales y las actitudes cambien, las actitudes de las personas cambien, tal vez se disminuya este miedo irracional de las mujeres hacia el éxito, y que todas estas mujeres competentes sean capaces de perseguir el éxito y alcanzarlo con el mismo entusiasmo de los varones. Pues bueno, chavos, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Muy bien. Muy Muy bien, alumno Jorge. profe. Sobre tu calificación, le vamos a preguntar igualmente a nuestros compañeros, ¿ok? A ver, déme su celular, por favor. Ya, profe, ya, profe. Profe, Ya, a ver. profe. ¿Número lista? ¿Número lista? Ya, profe. ¿Número lista? No lo vuelvo a hacer. Profe. Ya. Eso es A ver. agresividad. Reporte. Sí, ahorita hay un reporte. Eso se llama frustración. Una Pero, a teoría de ver, la pre- pero de primero, la acción. enviamos la calificación de tu compañero. A ver, vamos a preguntar igualmente a tus compañeros sobre tu calificación. Empecemos con Pedro. Pues yo le pongo un 8, un 8. Sí, puso bien. ¿Tú, Andrés? A su criterio, profe. Dime un número. Su criterio. ¿Tú, Felipe? Un 8 me parece. ¿Y tú, Adrián? Le pongo un 5. 5. Ok, viendo la calificación de ellos, a ti te doy un 7.9. ¿Cómo? Te bajó profe? el 5, lo siento. Taco. Gracias. Gracias por nada. Muy buenos días, y hoy me tocó exponer el tema de emoción. La emoción es un bien fisiológico, un bien cognitivo o como un bien de interacciones físicos y mentales entre personas. La primera teoría sería la teoría de James Lang, que es de los sentimientos son un producto físico. Estas dos personas colaboraron, se puede decir que colaboraron en esa teoría, pero no al mismo tiempo, sino que se pusieron de acuerdo en diferentes años. Y consiste en de que cada emoción tiene su respuesta fisiológica, lo cual no es cierto. Un ejemplo de esa teoría sería cuando un atracador te va a atacar, te va a asaltar y el cuerpo reacciona, como empieza a latir más rápido el corazón, los músculos se tensan y reacciona el cuerpo como o voy a correr o voy a atacarlo antes de que este me ataque, como prevención. La siguiente teoría es la teoría de los sentimientos son un producto cognitivo de Cannon-Burt. Esto se refiere a que cada emoción, cada sentimiento debe tener una respuesta fisiológica, pero si nos damos cuenta, esas respuestas fisiológicas son las mismas que son contracción de músculos, empieza a latir más rápido el corazón, nos desesperamos. Así que si únicamente dependiéramos de esas respuestas fisiológicas, no sabríamos diferenciar entre una emoción y otra. Un claro ejemplo es cuando estamos alterados, estamos desesperados y cuando tenemos miedo, que son las mismas respuestas fisiológicas. Como por ejemplo, en una ocasión sería que ves una serpiente que se está acercando a ti dispuesta a morderte.
Obviamente nosotros vemos y nuestro cuerpo piensa y lo asimila como peligro y entonces estamos dispuestos a correr rápido. En la siguiente teoría de Satcher y Singer es de la teoría de las emociones dependen de una doble apreciación cognitiva. En esta, Satcher y Singer se le inyectaron a cierta cantidad de individuos de epinefrina y se les colocó en situaciones de alegría y tristeza. A la mitad se les informó qué respuestas iban a tener en determinadas situaciones y en la otra mitad no se les comentó las respuestas fisiológicas que iban a tener. Y como estaba visto en la hipótesis, en la mitad que sí se les comentó, no tuvieron esas respuestas fisiológicas en las diferentes situaciones. Y la otra mitad que no se le informó, sí tuvieron esas reacciones que estaban previstas en cada situación. La siguiente teoría es la teoría de la realimentación facial. Esta la dijo William James, de que cada emoción tiene como respuesta fisiológica la expresión facial. En este experimento a ciertas personas se le pidieron que contaran una experiencia de vida de cada situación, como por ejemplo de ira, enojo, tristeza, alegría y entre otras, miedo, entre otras. Y esas se les tomó en cuenta el ritmo cardíaco, la tensión de los músculos, cómo respondían sus manos, sus pies, si tenían alguna agitación. Y se les grabó las expresiones faciales. Y en la segunda a los actores se les puso un espejo enfrente y se hizo las mismas precauciones de tomar el ritmo cardíaco y esas. Y también se les grabó cómo hacían sus expresiones. Y a estas simplemente se les dijo que hicieran determinada cara, como por ejemplo de disgusto, de enojo, pero que no metieran emoción, simplemente que expresaran la emoción. Y en este experimento se pudo descubrir dos cosas. En la primera, de cada emoción de cada experiencia que se comentaba, daba cierta respuesta fisiológica, como por ejemplo en situaciones de miedo se ponían frías las manos, en situaciones de enojo aumentaba el ritmo cardíaco, entre otras. En esta teoría podemos descubrir dos cosas. En la primera es que en cada experiencia que se decía, el cuerpo daba ciertas respuestas fisiológicas, como por ejemplo en situaciones de miedo se ponían frías las manos, en situaciones de enojo latía más rápido el corazón, entre otras, y esta le da cierta validez a la teoría de James Lange. Y en la segunda se demostró que cuando una persona tiene cierta emoción, como por ejemplo cuando una persona está deprimida, como dice bien el dicho, el que canta el mal espanta. Entonces, dando a comprender que cuando una persona está deprimida, si esa persona canta y se pone en situación de alegría, aunque no lo tenga realmente, se contagia de esa alegría solita proporcionada. La siguiente teoría es la teoría cognitiva. En esta teoría, que la propone Thatcher, Ellis y Singer, se va por dos pasos. La primera es la interpretación de los estímulos del medio ambiente. El paso es cuando la información pasa en la corteza como primera estación, en la segunda estación pasa por todo el sistema límbico y luego por el sistema autónomo, y eso es lo que da la respuesta. El paso y último es la interpretación de los estímulos corporales. Eso es demasiado obvio, en donde la respuesta del sistema nervioso autónomo va por todo nuestro cuerpo interiormente, y es cuando da las interacciones, cuando ya actúa en la situación. Un último tema es la interacción químico-cognitivas de la emoción. En esta se hizo un estudio sobre monos en donde el macho, el alfa de todo el grupo, secreta más serotonina. Y esto es igual que los hombres, el que es el líder sobre las personas secreta cierta cantidad, gran cantidad de serotonina, que es lo que lo potencia a ser un líder. Este líder del grupo de monos es aislado, baja demasiado el nivel de serotonina, y cuando cierto mono toma el líder del grupo, se aumenta encima el doble de la serotonina que tenía el primer grupo. Pero cuando este es destronado y regresa
el líder original, el primer líder, la serotonina del mono destronado baja incluso más de lo que tenía normalmente, y la serotonina del nuevo líder, que es el primer líder, aumenta aún más. Otra investigación sobre monos es hecho por Brady, y descubrió que la norepinefrina que todos tenemos en niveles altos da optimismo, alegría, y en niveles bajos causa depresión. Este investigador aplicó descargas eléctricas sobre los monos que estaban decaídos, que estaban aislados, y hacía que mediante las descargas subía el nivel de norepinefrina. Y cuando los monos aprendieron a evitar esas descargas cuando se sentían devastados, cuando se sentían tristes, depresivos, su nivel de norepinefrina era demasiado alto. Bueno, alumno Felipe, ¿te puedes ir a sentar, por favor? Voy a dar promedios finales de semestre, no de bloque, de semestre. Y comenzamos con Andrés Elorza. Andrés, tú habías tenido un promedio de 8, pero por tu falta de respeto te voy a bajar 2 puntos y quedas en 6. Y con eso significa que te vas a ir a final. Está bien. Te espero en junio. Está bien. Sí, así que estúdiale, por favor. Si no, Y ahora, punto al extra. Jorge Roberto, tú tienes un promedio de 9, te quedas en 9. Maestro. Pedro, tú te fuiste con 7.8, sube a 8. Bien. Gracias, profe. Y ahora Felipe, tú te quedas con un promedio de 8.1, 8. 8. Y Adrián había sacado un promedio de 7.5, pero como se ausentó sin avisar, le voy a bajar 1 punto y 1 décima. Quedaría en 6.4 a 6. Ok, esos son sus promedios finales y gracias por esta clase. Gracias, profe. Profe.